Bueno, seguimos en el desarrollo de algo que iniciamos el miércoles pasado, una pequeña serie de enseñanzas que hemos trabajado bajo el título El sutil camino hacia el fracaso. El sutil camino hacia el fracaso. Y la idea de un título de esta naturaleza es básicamente tratar de identificar esas señales que a veces comienzan a manifestarse en nosotros y que por ser tan sutiles no nos percatamos de ella, pero lo que están anunciando es que hemos tomado una ruta descendente hacia, o mejor, por un camino que probablemente nos va a llevar a fracasar en nuestra fe. Y hemos usado como marco de referencia, o estamos aprendiendo mejor, del ejemplo del apóstol Pedro. Y lo que estamos tratando de ver es que este es un hombre que disfrutó de las más grandes enseñanzas del Señor, fue testigo presencial de los más gloriosos milagros, escuchó explicaciones que fueron negadas para el resto de la multitud, pero aún así Pedro termina fracasando en su fe. Entonces, el reto, el desafío es poder apreciar su caminar, no seguir sus huellas, pero poder ver esas señales, identificar esas señales. Porque una cosa que veíamos es que no fue una experiencia exclusiva de Pedro en la Escritura. La Escritura está llena de personajes que nos muestran esa cara dolorosa del fracaso. Esa cara en que podemos apreciar cómo en un momento determinado le fallaron a Dios. Entonces, Pablo nos dice ahí en Corintios que estas historias están ahí consignadas en la revelación como ejemplo para nosotros. Porque recuerda, aprendemos de las cosas positivas, pero también de los errores de otros. Y el desafío de este aprendizaje es no repetir aquello en lo que otros fracasaron. Personajes como Saúl, que estamos estudiando los días domingo, personajes como David, como Salomón, la historia completa de casi la totalidad de los reyes, nos permiten identificar esas señales que se dan en ese camino que, repito, a veces nos metemos en él sin percatarnos que nos está conduciendo hacia un seguro fracaso. Los dones más grandes, los privilegios más altos, las revelaciones más gloriosas no son garantía suficiente de que seremos inmunes al fracaso. Reitero, Pedro disfrutó de todo esto, pero aún así lo vemos al final de los evangelios en ese doloroso cuadro de la negación, que es simplemente la forma como designamos ese oscuro lugar al que el más destacado de todos los apóstoles, los discípulos del Señor, allí termina. Y quizás ese penetrante canto de un gallo nos recuerda lo profundo a lo que descendió nuestro personaje. Ahora, ¿qué otra cosa hemos señalado? Que esto de fracasar en la fe, de finalmente darle la espalda a Dios, no es un asunto repentino. Este no es un asunto en el que tú y yo nos levantamos un día y decimos, hoy tengo ganas como de darle la espalda a Dios, hoy tengo ganas de negar aquello que Dios ha destinado en aquello en lo que el Señor me ha establecido. No, este es un proceso en el que nos introducimos, y repito, en ocasiones incluso sin darnos cuenta, y somos arrastrados hacia una espiral descendente donde en forma casi imperceptible nos resbalamos hacia una decadencia espiritual. Y esto es lo que por razón de nuestro estudio hemos denominado el sutil camino hacia el fracaso. Ahora, sigamos observando las pisadas de el apóstol Pedro. Aprendamos algunas lecciones prácticas porque están dejadas ahí en la Escritura para eso. Y tratemos sobre todo de ver si quizás alguna de esas señales están manifestando en nuestras vidas y podamos alejarnos de esa ruta
y vincularnos a la ruta del propósito eterno en la cual Dios quiere que nosotros transitemos. Recordemos la primera de ellas que vimos el miércoles pasado. Identificamos una primera señal. Nosotros caminamos por la ruta hacia el fracaso, fundamentalmente cuando quitamos la mirada del Señor. Cuando quitamos la mirada del Señor. Y este fue nuestra primera señal que identificamos en nuestro personaje, el gran apóstol Pedro. En un momento determinado, Pedro comienza a dar evidencia de que está colocando su mirada en algo o en alguien distinto al Señor. Y hay un pasaje que es como el detonante. Van camino a Jerusalén, el Señor les menciona todo lo que debe sufrir en Jerusalén. Y Él le dice, nunca te acontezca esto, Señor. Y entonces el Señor tiene que intervenir. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y acotamos, apartar la mirada del Señor no necesariamente es apartarnos por completo de la fe. No es, qué sé yo, caer por allá en algún tipo de movimiento sectario o renegar de Dios. Y no. Es ese asunto sutil y peligroso en el que comenzamos a poner nuestra esperanza, a enfocar nuestra atención en algo distinto a Él. No, nuestras expectativas se centran en algo que no corresponde a aquello en lo que tenemos o en lo que debemos mantener nuestra mirada, como nos advierte el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y veíamos cómo Saúl apartó la mirada de la instrucción divina, se centró en la deserción de sus hombres y terminó desobedeciendo a Dios. David apartó la mirada de la asignación real y se dejó seducir por la silueta de una mujer casada y llenó de sangre toda su generación. Elías apartó su mirada del Dios de la victoria del Carmelo y se llenó de temor frente a la amenaza de una mujer y terminó huyendo por un desierto lleno de deseos suicidas. No olvides, y esta fue la gran conclusión de nuestro acercamiento el miércoles pasado. A propósito, si de pronto hasta ahora estás llegando a estos tiempos de estudio bíblico, ahí en nuestro canal en YouTube, Pastores Ángel y Marcela, así por ese nombre lo encuentras, Pastores Ángel y Marcela, puedes buscar esta enseñanza, repasarla, ponerte al día y tratar de mirar cada una de estas señales que estamos tratando de identificar. Pero recuerda que puntualizábamos al final de nuestra enseñanza el miércoles pasado, puesto los ojos en Jesús. Corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, vamos en la noche de hoy a tratar de identificar una segunda señal en esa línea, una segunda señal que puede mostrarnos entonces qué es exactamente eso que debemos tratar de estar vigilantes, pendientes. Entonces, nuestra segunda señal, caminamos por la ruta hacia el fracaso. Escucha, caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando alteramos, cuando distorsionamos, cuando cambiamos el propósito de la revelación. Ojo, cuando alteramos el propósito de la revelación. Y quiero que miremos ahí en Mateo, capítulo 17. Seguimos observando ahí el texto en Mateo, capítulo 17. Y vamos a leer el pasaje comprendido hasta el verso 8. ¿Listo? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. A nadie vieron, sino a Jesús solo. Mira, el texto arranca mostrándonos el anhelo de Jesús de tener frente o de mostrarles a ellos una revelación que incluso a la que no tuvo acceso la multitud en pleno, ni siquiera el resto de sus compañeros. Pedro y 2 de sus condiscípulos, Juan y Jacobo, son los escogidos por el Señor para ir a este lugar y presenciar la majestuosidad de esta revelación. Pero observa cómo comienza. 6 días después. 6 días después. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero como ¿después de qué? ¿No? ¿Después de qué? Básicamente, ¿a qué se está refiriendo esta frase con la que arranca el versículo 1 del capítulo 17? Ahora, como estamos en un tiempo de estudio bíblico, este es como una de esas claves cuando estamos estudiando la palabra. Siempre que encuentres una frase de esta naturaleza, una expresión de esta naturaleza, trata de identificar cuál es el evento que genera, que produce dicha declaración. 6 días después, ¿como después de qué? Porque cuando el escritor está mencionando esto, está tratando de mostrarnos, o está tratando mejor, de conectarnos el evento inmediatamente anterior con lo que ahora está mostrándonos en este pasaje. Miremos un momentico así rápidamente la cronología de Mateo en este proceso, ¿no? Si tú observas, por ejemplo, el capítulo 16, en el capítulo 16 se registra aquella espectacular declaración de el apóstol Pedro cuando el Señor les pregunta a la totalidad de los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y Pedro, Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha, estamos tratando de identificar la cronología que maneja Mateo en los acontecimientos previos que desembocan en esta revelación que nos está mostrando de Jesús en el capítulo 17, ¿no? Entonces, Pedro ha declarado por revelación que Jesús es el Hijo de Dios y ha recibido un reconocimiento del Maestro. ¡Wow! No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero observe lo que sigue. Luego, él volviéndose dijo a Pedro: ahora el Señor le dice que deben ir a Jerusalén y él va a sufrir de los religiosos, de los sacerdotes. Y la mirada de Pedro se desenfoca y ahora recibe un tremendo llamado de atención con una declaración bastante fuerte: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Observe, Pedro pasa de ser casi que el alumno destacado del aula a ser el alumno con el mayor señalamiento, y sobre todo con una frase de esta naturaleza: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿no? Y ahora sí, es después de estos acontecimientos que viene el elemento que nos conecta con lo que Mateo está a punto de mostrarnos, ¿no? 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Este es el desarrollo cronológico que Mateo utiliza para conectarnos con este acontecimiento que está a punto de mostrarnos. Entonces, volvemos otra vez a nuestra pregunta. 6 días después de ¿qué? Pues después de esto que acabamos de describir, después de esa espectacular declaración de Pedro, pero después de esa tremenda reprimenda del Señor, ¿qué sucedió en esos 6 días? Parece que nada. O por lo menos nada que valga la pena ser registrado por la revelación. Hay como una especie de testimonio de silencio, y no es para menos. Después de una experiencia como la que vivió Pedro, después de una, y usando una expresión así muy de nosotros, después de una metida de patas de ese tamaño, como que no hay mucho que decir. Yo me imagino que fueron 6 días en el que Pedro miraba al Señor así y bajaba su cabeza, y el Señor miraba a Pedro y como que probablemente no intercambiaban palabras entre ellos. Y es como esos momentos en que tú y yo hacemos algo que sabemos que le hemos fallado al Señor. Esos días en los que sentimos como la poderosa mano disciplinaria del Señor sobre nosotros. Esos días sombríos en que casi que mejor tratamos de evadir al Señor y como que probablemente cumplimos nuestras disciplinas espirituales solo por eso, como por cumplir. Pero quisiéramos más bien no encontrarnos con Él cara a cara. Son momentos en que hay una mezcla de juicio y de remordimiento. 6 días en los que probablemente Pedro estuvo ahí como al final de la fila, el tipo que siempre estaba delante, el que interrumpía, el que tenía la respuesta o la pregunta precisa. Ahora está ahí en silencio, tal vez avergonzado, pero sigue ahí. El Señor no lo ha desechado. El Señor no lo sacó. El Señor no lo expulsó de aquel grupo. Al contrario, Él sigue ahí. Y entonces 6 días después ocurre ese destello de la gracia del Señor. Decide llamarlo y traerlo aparte junto con Jacobo y Juan, y los lleva a la cima de un monte donde les revelará la evidencia de que en Él Dios ha hecho habitar la plenitud de la deidad. ¡Wow! No fue a un evento cualquiera. No fue a un tiempo aparte de intercambiar algunas palabras o un golpecito en la espalda. El Señor se lleva a Pedro para mostrarle uno de los eventos más gloriosos que registran los evangelios. Hay intencionalidad en el maestro de acercarse a Pedro y volver a conectarlo con el propósito. Pedro desvió su mirada y se centró en lo que era conveniente, en la popularidad, en tratar de evadir el camino del sufrimiento, y ahora el Señor lo llama a mostrarle algo espectacular para tratar de conectarlo nuevamente con lo que Dios tiene para él. Este hombre no entendió la descripción de lo que estaba a punto de ocurrir en Jerusalén una vez llegaran allí, pero el Señor toma medidas. Y estas son medidas de gracia. La reprensión que el Señor le hizo a Pedro 6 días antes no trataba de empañar su identidad. No es que tú eres Satanás, Pedro. Es que tú estás permitiendo que Satanás desenfoque tu mirada y te aparte del propósito. Lo que el Señor está haciendo
es tratando de conectar a Pedro con la agenda de Dios y sacándolo de la agenda personal, aquello que él había tratado, en lo que él había tratado de llevar o de conducir todo el propósito. Y aquí, quizás completando nuestra lección del miércoles pasado, aquí podemos identificar un antídoto divino frente a este primer traspié en el camino hacia el fracaso. Esa sutil señal que identificamos de desenfocar permanentemente nuestra mirada. Y el antídoto divino es el llamado a la comunión íntima, el llamado a la revelación más profunda de Dios a través de la palabra. Es lo que le muestra el Señor por medio de la transfiguración. Escúchame, cuando identifiques alguna señal que te está empujando hacia ese camino que conduce al fracaso, busca afanosamente la comunión íntima. Vuélcate con toda pasión a la revelación de Cristo en la Escritura, porque Él te estará esperando. Él estará ansioso de reencontrarse contigo. En aquella experiencia, la transfiguración, por un momento el Señor le permite ver a Pedro y a los otros dos de sus compañeros aquello de lo que Él se vació voluntariamente para hacerse como uno de nosotros. Eso que la teología ha tratado de explicar por años, Pedro lo vio con sus propios ojos. Esa gloria que fue ocultada por la encarnación les fue revelada momentáneamente a esos tres privilegiados observadores. ¡Wow! Una butaca en la zona VIP para presenciar la gloria de la que el Hijo se despojó para hacerse como uno de nosotros. Y es interesante, mira, los artistas han intentado graficar este momento que debió ser único e irrepetible. La presencia de dos acompañantes icónicos que dialogan con Jesús. Es que todo el discurso contenido en la Escritura, ya sea en verso o en prosa, todo habla de Jesús, el Hijo de Dios. Es de Él de quien se trata. Es hacia Él que apunta. Y es precisamente Él el tesoro que estamos llamados a identificar en la Escritura. Pero mira, además de su propia manifestación, aquellos momentos en los que el velo fue corrido para estos tres hombres, incluyó la presencia de Moisés y de Elías. La ley y los profetas, aquello que en resumen representaba la totalidad de la Escritura. El testimonio no podía ser más claro, más evidente. El centro y propósito de la ley y las profecías es Cristo. Todas las Escrituras dan testimonio de Él. Y es en Él que las Escrituras tienen sentido. La transfiguración es precisamente la transformación de algo e implica un cambio. El Señor les permite ver a estos discípulos un cambio donde revela su verdadera naturaleza y esencia. Dicho de otra forma, lo que estuvo durante esos más de 33 años encapsulado en Jesús de Nazaret fue momentáneamente revelado y presenciado por estos tres discípulos. Ahora, cuando uno está frente a un testimonio de la revelación
tan evidente. Yo creo que la respuesta primera debe ser sin duda la adoración. No sé si te ha pasado, seguramente sí, cuando tú en un momento de esos de profunda intimidad con el Señor y su palabra, o quizás en un momento donde a través de un cántico tu espíritu se eleva delante del Señor, la respuesta casi que instantánea de nosotros siempre es la adoración. Una adoración atenta, una adoración que se postra a los pies para capturar cada detalle, que dé luz a nuestro entendimiento. Cuando estamos frente a un momento de esos, no se trata de conocer una enseñanza que probablemente ignorabas o de descubrir un curioso detalle que otros han pasado por alto. Tampoco se trata de buscar confirmación de lo que tú crees. Se trata de verlo a Él, de apreciarlo a Él, hasta el punto de ser transformados por Él en Él. Y mira, yo no sé, yo trato de imaginar lo que estos tres hombres vivieron. La emoción de ver un cuadro tan majestuoso. Y reitero, en un momento así la emoción es inevitable, pero la emoción no puede desplazar a la devoción y menos a la adoración. Es inevitable emocionarme frente a la grandeza de la revelación, pero la revelación debe generar en mí adoración, no simplemente emoción. Y es aquí donde nuestro hombre, Pedro, la vuelve a embarrar. Pedro, exultante de emoción, vuelve a abrir su boca, su bocota, y esta vez no para reprender al Señor, sino para sugerir su brillante idea de la construcción de 3 enramadas. 3 enramadas. ¿Para qué podría servirle al Señor una enramada, Pedro? Una frágil y tosca edificación terrenal para el Dios de la gloria que se te está revelando en este momento. Pero Pedro no tiene la capacidad de controlar su impulso, refrenar su boca, su lengua. Y una vez más vuelve a intervenir y repito, esta vez en medio de un cuadro tan grandioso, tan espectacular. Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo se le ocurre a Pedro interrumpir semejante momento? El texto nos dice que Jesús está en diálogo con la ley y los profetas. Y Pedro los interrumpe. Pero ¿sabes una cosa? No seamos tan duros en nuestro juicio de Pedro, porque este es un problema de la gran mayoría de nosotros cuando somos expuestos a la revelación. Cuando tú eres expuesto a lo que Dios te muestra a través de la palabra, o a través de una exposición de la palabra, o a través de un tiempo devocional, cuando estás ahí, por lo general lo primero que queremos es opinar. Si está bien, si está mal, si este tipo, quizás algunos en este momento están ahí escuchando esta exposición diciendo: bueno, sí, pero el pastor no está, se le está olvidando este detalle. Entonces casi siempre, en vez de
concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos y abrir nuestro corazón a la adoración, lo primero que queremos es opinar. Queremos confrontar lo que escuchamos con lo que creemos, con nuestras tradiciones. Y luego, al igual que Pedro, mira, aceptamos lo que viene del Señor si es bueno para nosotros. Si no, no. Pedro dijo al Señor, a Jesús: Señor, bueno es para nosotros. Pedro, ¿quién te dijo que la revelación viene para instalarte en la enramada de la comodidad? Bueno es para nosotros. Y esto es casi que instintivo. Nos abrimos completamente a lo que identificamos que es bueno para nosotros. Pero repito, la revelación no viene a proporcionarte lo que es bueno para ti o para mí. La revelación viene para mostrarnos la grandeza de Cristo y en Él establecernos en su propósito eterno. Al Padre, al cielo, no le interesa mi opinión sobre la palabra revelada. Le interesa mi obediencia y procura mi transformación. Dios no te revela su palabra para ver tú qué opinas. Pedro, tu opinión está de sobra aquí. Parece brillante la propuesta de las enramadas, pero Dios no te reveló la grandeza de su naturaleza para que opines. No opines. No interrumpas. Lo que Dios está esperando es que adores, que escuches, que te postres, que obedezcas y que seas transformado. Lo que Dios espera cuando el velo de la revelación es desplegado frente a nosotros es que podamos identificar a Cristo en la Escritura. Y es interesante porque Pedro interrumpe el diálogo de Jesús con Moisés y Elías. Pero el Padre es ahora quien interrumpe la declaración de Pedro. Mientras él hablaba, Dios interrumpe a Pedro. Y es que los evangelios registran varias ocasiones en las que Dios interrumpe a Pedro. Incluso la última de ellas la hace a través de un gallo. Él está hablando, él está negando al Señor, él está diciendo que no lo conoce y de pronto el sonido de un gallo interrumpe el caminar de Pedro por la ruta del fracaso. Cuando uno aprecia a Pedro en el escenario de la transfiguración, uno puede notar que este es un hombre que no ha podido controlar las emociones de su alma. Este es un hombre que todavía vive en esa condición almática y aún no conoce la profundidad del espíritu. De nuevo, la intención de Pedro parece buena, pero no sirve en absoluto para nada. Porque no son mis buenas intenciones las que me conectan con el propósito eterno, es mi obediencia a la verdad revelada en la palabra de Dios. Y aquí, entre tantas lecciones que podemos aprender de este episodio, quizás podemos identificar o ser desafiados a no reducir
lo divino a la esfera de lo humano. Yo no puedo acercarme a la revelación solo tratando de identificar lo que es bueno para mí, porque estoy tomando la grandeza de la verdad revelada y reduciéndolo a mis expectativas mediáticas. No limites la revelación al recetario de lo temporal. No rebajes la grandeza de la voz de Dios a tu anhelo de bienestar. Esto, por ejemplo, es lo que han hecho movimientos teológicos como la teología de la prosperidad. Es tratando de identificar en cada texto, en cada pasaje, en cada doctrina, algo que apunte hacia tratar de sentirme bien, identificar el anhelo de Dios, de que yo sea enriquecido, prosperado, establecido en gloria, qué sé yo. Y reduzco la totalidad de lo que Dios me muestra en su palabra a algo que es mi expectativa egoísta y personal de enriquecimiento y prosperidad. Escúchame, la revelación no viene para excitar mi creatividad y por ende pretender darle sugerencias a Dios. Claro, la revelación me hace mucho más creativo, pero ese no es el objetivo de la revelación. Al punto de convertirme, de volverme tan creativo que pretender darle sugerencias a Dios, como mirábamos el miércoles pasado. Señor, yo estoy pasando esta necesidad, te pido entonces que toques a tal persona para que haga. No. La revelación viene para que yo pueda identificar su voz y responder en obediencia. Aquí se trata de no decir y hacer lo que Dios nunca dijo. No trates de hacer lo que Dios no te dijo que hicieras. Que el Señor nos libre de hacer lo que Él nunca nos mandó a hacer, o a decir lo que Él nunca nos dijo, porque entonces terminaremos comprometiendo su nombre y su gloria. ¿Te das cuenta por qué a veces muchos de nuestros buenos planes, en medio del entusiasmo y la emoción, terminan en desastre? Es el precio que pagamos por emprender aquello que Dios no nos mandó, sin consultar previamente lo que tiene para nosotros a través de su palabra. Pedro recibe un golpe más. Han pasado solo 6 días desde la última vez que fue reprendido por el Señor. Pero aún así, todavía parece que no fue tiempo suficiente para que este hombre entendiera que necesita ser gobernado por el Espíritu de Dios y la palabra que sale de su boca. Una vez más, Pedro la embarró, como nosotros muchas veces. En la mayoría de los casos, nuestras iniciativas atentan contra la iniciativa divina, porque casi siempre las nuestras buscan lo que es bueno para nosotros, no necesariamente para el reino de los cielos. Por eso al final del capítulo 16, y ojalá lo repasaras, el Señor le advierte a Pedro y a nosotros que lo mejor para nosotros es perdernos en Él. Ahora, frente a semejante revelación, Pedro no tuvo la capacidad de responder como Dios esperaba. La pregunta entonces sería, ¿cuál debe ser mi postura frente a la revelación? ¿Cuál debe ser nuestra postura frente a la revelación? ¿Qué es lo que debe configurar mi respuesta? Y hemos mencionado muchas cosas,
pero quizás podríamos resumirlo en una sencilla frase: aprecia y disfruta el regalo de su voz. Aprecia y disfruta el regalo de su voz. Pedro prefirió interrumpir la voz de la Escritura para hacer escuchar su propia voz, su propia opinión. Cuando estés frente a lo que Dios tiene para ti, concéntrate en identificar la voz de Dios. No te apresures a dar tus propias respuestas. No te apresures a levantar el dedo para pedir un espacio para expresar tus opiniones. Aprecia y disfruta el regalo de la voz de Dios. Y es interesante, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El Padre mismo lo interrumpe. El Padre mismo tiene que intervenir. Mira, si habláramos menos y le escucháramos más, evitaríamos caer en tantos errores como Pedro, y nos libraríamos de transitar por este camino que conduce hacia el fracaso. No alteres, no tergiverses, no cambies la revelación buscando lo que es bueno para ti. Disfruta del regalo de su voz. Disfruta del regalo de su voz. Y mira cómo termina el relato. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. A nadie vieron, sino a Jesús solo. Este es el gran desafío. Que cuando tú y yo podamos estar frente a la grandeza de la revelación, podamos disfrutar la voz que nos permite identificarlo solo a Él. Hemos convertido la Escritura en un manual que consultamos cuando anhelamos solucionar un problema. Y esa postura mutila el sentido grandioso del regalo que Dios nos entregó, su palabra, la revelación especial de la vida de su Hijo. En otro caso, la Biblia se convirtió en la enciclopedia que nos permite acrecentar nuestros conocimientos sobre asuntos religiosos o de fe. Mi gran expectativa debe ser ir a la palabra revelada con el anhelo y deseo de reconocer a Cristo y escuchar la voz del Padre. Todo lo demás, por piadoso que parezca, siempre terminará desconectándonos del propósito. Suena muy considerada la propuesta de la enramada, muy religiosa, pero es la propuesta de Pedro. Pedro, cállate y escucha lo que el Señor tiene para ti. Este es mi Hijo amado. A Él solo oíd. A Él. Repito,
Al cielo no le interesa mi opinión sobre la palabra revelada. Dios espera mi obediencia y busca mi transformación. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de vernos en ese espejo doloroso del camino que condujo a Pedro a ese oscuro lugar de la negación, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada enfocada en ti, pero también, Señor, a tener la postura correcta frente al regalo de tu palabra, Señor. Que podamos responder a la revelación de Dios en adoración, en postración, en reconocimiento, en obediencia, para permitir que tu mano poderosa haga el glorioso proceso de transformarnos de esta condición almática a ser completamente gobernados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Padre, ayúdanos, oh Dios, que no alteremos el propósito de la revelación, que no tergiversemos lo que tienes para nosotros a través de tu palabra, y que podamos seguir disfrutando del regalo precioso de reconocer tu voz en la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a tener una visión mucho más clara de lo que tienes para nosotros, y que podamos seguir renunciando a nuestra agenda para poder abrazar la tuya. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.